Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa especial Detrás de la Noticia con el destape como candidato independiente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca del doctor en estudios políticos por la Sorbona de París, el doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, a quien esta tarde damos la más cordial bienvenida y felicitamos por este atrevimiento como ciudadano, como profesional, como experto del derecho, con el ánimo de servir a la tierra que le vio nacer, la gran señora del sur, Oaxaca. Gracias, Alfredo, muy amable. Efectivamente, como tú lo acabas de señalar, he tomado la decisión, después de consultarlo con mi familia, de presentar el día de mañana, como está previsto en la convocatoria emitida por la legislatura del Congreso del Estado, para que quienes deseen participar en el proceso de designación de la nueva persona titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca acudan a entregar su documentación, y yo he decidido acudir el día de mañana a entregar mi documentación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Legislatura del Estado. Doctor, ¿qué le motiva? ¿Qué le llevó a tomar esta decisión que, aunque es una obligación ciudadana de participar activa y permanentemente en la cosa pública, como le llamamos los abogados, a la función pública, no es fácil hacerlo? Efectivamente no fue una decisión sencilla, pero doy el contexto. Me parece que, en primer lugar, participar en estas cuestiones de la cosa pública, como acaba de mencionar, es una responsabilidad cívica. Me parece que participar en un proceso de esta naturaleza, en primer lugar, es un acto de responsabilidad cívica. En segundo lugar, es un acto de responsabilidad profesional. Estoy convencido que mi preparación y mi formación profesional, así como mi experiencia de servicio público, me dan los elementos suficientes para que, si fuese el caso de que la legislatura del Estado optara por mi perfil para ocupar la titularidad de la Fiscalía del Estado, sin duda alguna estoy convencido de que tengo los elementos para desempeñarme con propiedad, con atingencia, con decoro, con honestidad, con profesionalismo, y por eso es que, cumpliendo también un deber profesional de académico, de estudiante permanente del derecho, de servidor público, cumplo con una responsabilidad profesional de acudir a una convocatoria pública para que quien desee presentar documentación lo haga, y yo lo voy a hacer. Y en tercer lugar, he hablado ya de una responsabilidad cívica, de una responsabilidad profesional, y yo diría que además se trata también de una responsabilidad ética. A mí me parece que la responsabilidad del ciudadano de comportarse y de afrontar las situaciones que surjan para contribuir al bienestar colectivo es una responsabilidad ética de quien crea que puede cumplir con esas funciones públicas en beneficio de la colectividad. Estoy convencido y deseo servir y ser útil en las funciones institucionales de la Fiscalía, si es que la legislatura optara por mi perfil, y esto me parece que es una responsabilidad ética. Más aún
si tomamos en consideración las circunstancias institucionales, sociales, incluso de seguridad y de tranquilidad, de comodidad personal, que de manera automática desaparecen para una persona que asume una responsabilidad de esta naturaleza. Estoy muy consciente de que si fuese el caso y yo fuese designado, como lo solicito, fiscal general del Estado, habría un cambio radical en mi vida personal y en mi vida familiar. Pero hacerlo, estoy convencido, es una responsabilidad ética. Entonces, por estas tres razones, cívicas, profesionales y éticas, concurriré mañana a la legislatura del Estado para entregar en la oficina de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la documentación que señala la convocatoria expedida por el Pleno de la Cámara de Diputados de nuestro estado de Oaxaca. Este leitmotiv, doctor, va muy de la mano con los nuevos tiempos políticos en los que se busca privilegiar la moral republicana. Nadie fuera de la ley, nadie por encima de la ley. Históricamente se ha probado que solo el imperio soberano de la ley ha salvado a este país, a México y a Oaxaca. Es un reto enorme, doctor. Efectivamente es un reto y el trabajo de la Fiscalía General se inscribe en el nuevo paradigma o en la serie de nuevos paradigmas jurídicos que vive la Procuración de Justicia, la función del Ministerio Público para la investigación, la persecución de los delitos. Y esta situación, este nuevo entramado jurídico de una enorme complejidad, lo conozco de cerca, lo he estudiado como servidor público en áreas legislativas, he participado en su diseño y como profesor e investigador universitario he participado en el análisis y en la enseñanza y divulgación de estas nuevas instituciones jurídicas. Me refiero fundamentalmente a los siguientes temas. Primero, la gran reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, que cambió completamente el paradigma de protección y defensa de los derechos fundamentales de todos los mexicanos y mexicanas, y que nos coloca frente a un bloque de constitucionalidad y a un parámetro de regularidad constitucional sobre el cual el nuevo fiscal debe ser un conocedor profundo y cuidadoso. El otro paradigma es el proceso penal acusatorio y los juicios orales. Desde 2008, pero en todo el país, con la reforma constitucional de 2008 en materia penal, cuando se abandona el sistema mixto anterior y se entra al nuevo proceso penal acusatorio y los juicios orales, y el poder constituyente de la República establece una estrategia de legislación nacional, tanto en materia del Código Nacional de Procedimientos Penales, también la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley Nacional de Mecanismos de Solución Alternativa de Controversias en materia penal. Y entonces
tenemos ya todo un nuevo paradigma en materia penal que igualmente el fiscal tiene que conocerlo a profundidad, y yo estoy convencido que lo he estudiado, que lo conozco y que puedo ser útil en la materialización de este esfuerzo institucional en su continuidad, porque no es nuevo, no se trata de inventar las funciones de la Fiscalía, sino de dar continuidad a un esfuerzo institucional muy serio que viene desde la reforma constitucional local nuestra en el año 2015, cuando se crea la Fiscalía General del Estado. Y este es el otro paradigma al que es importante referirse. La Fiscalía es un organismo constitucional autónomo, pero debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de autonomía constitucional. No se trata de una ínsula al interior del Estado, del gobierno local y del gobierno nacional. No se trata de un nuevo poder aislado que confunda la autonomía y la independencia constitucional que ahora tiene la Fiscalía, que se confunda con insularidad o con aislamiento. En el supuesto deseable de que yo me hiciese cargo de la Fiscalía General, la estrategia fundamental en esta materia que yo asumiría con plena responsabilidad y conciencia sería la de un trabajo institucional de colaboración y coordinación intergubernamental con todas las dependencias y entidades del sector público local y federal y de otras entidades federativas para cumplir las funciones de la Fiscalía. En primer lugar, una colaboración y coordinación con las áreas de seguridad ciudadana, la federal y la local. Las nuevas tecnologías de la información y las plataformas digitales que permiten las bases de datos para dar seguimiento desde una función de observación inteligente del comportamiento de las conductas delictivas que ocurren en nuestro país y de sus actores, y particularmente en la entidad federativa, nos tiene que ser una herramienta de trabajo cotidiano, reitero, en la colaboración y en la coordinación intergubernamental. A sabiendas de la insuficiencia de recursos, hay un número importante de actividades institucionales al interior de la Fiscalía General del Estado que increíblemente no tienen cobertura presupuestal. De tal forma que es muy importante el diálogo permanente, la información que fluya entre la Fiscalía, organismo constitucional autónomo, la legislatura del Estado, que es la que autoriza el presupuesto y lo fiscaliza en su ejercicio a través del órgano especializado, que es la entidad superior de fiscalización local, y desde luego con el Ejecutivo del Estado. Esta labor de colaboración y de coordinación interinstitucional no es si se desea, es una obligación institucional. El diálogo y la comunicación tiene que ser permanente con esta legislatura, a donde yo iré mañana a entregar mis documentos, y con el gobernador del Estado, con el área de seguridad pública, pero desde luego con la Fiscalía General de la República y con el área federal de seguridad ciudadana.
no se puede estar de manera aislada, reitero. Esto yo creo que sería el rasgo o uno de los rasgos más distintivos de mi actuación como fiscal, si es que recibo la honrosa distinción de las diputadas y los diputados de nuestro estado para llevar esa responsabilidad durante los próximos meses y años. Una de las mayores maldiciones en la República Mexicana en materia jurídica, en materia de procuración de justicia, doctor, usted no lo ignora, es la impunidad creciente, avasallante, aplastante, como resultado de las amplísimas redes de complicidad fincadas en la corrupción. ¿Qué hacer cuando es muy fácil y sencillo, con inteligencia, con voluntad política, simple y sencillamente hacer realidad el juramento laico de respetar y hacer respetar la ley? Y una de las principales características de la ley es su aplicación general. La pregunta es muy importante y refleja el conocimiento de nuestra realidad social. Y para ello hay que reconocer que en la actividad institucional en marcha en este momento en la Fiscalía se ha dado prioridad al combate a la corrupción. No solo al interior de la propia Fiscalía, pero no es exclusivo este combate a la corrupción del programa institucional de la Fiscalía, sino que es también un objetivo en el Plan Estatal de Desarrollo. Si nosotros no vemos el funcionamiento de las instituciones en el contexto más amplio de ellas, corremos el riesgo de perdernos y aislarnos. De tal suerte que el trabajo de combate institucional de combate a la corrupción está en marcha al interior de la Fiscalía, al interior del gobierno del Estado, porque así lo establece el Plan Estatal de Desarrollo, y es un compromiso político del Ejecutivo del Estado, pero también es muy importante que el funcionamiento institucional, el interno, el operativo de la Fiscalía, sea consecuente y materialice en su operación esos objetivos institucionales orgánicos y más allá a nivel estatal. Estoy preparando y habré de entregar el día de mañana un proyecto de trabajo donde establezco una serie de prioridades. Una de ellas es el combate a la corrupción, en primer lugar, al interior de la propia Fiscalía, y para eso propongo un diagnóstico autocrítico sobre las fortalezas y las debilidades de la propia Fiscalía. No tengo duda de que se ha hecho el mejor esfuerzo, pero incluso con la mejor intención es posible que haya puntos, haya áreas de trabajo institucional que tengan que ser revisadas y fortalecidas. Y para eso yo propondré un diagnóstico institucional a elaborar desde el primer día que yo me haga cargo de la Fiscalía y darme un plazo de 3 meses para regresar a la legislatura del Estado a informar no solo a la legislatura del Estado, sino que en esta perspectiva de colaboración y coordinación intergubernamental, informar al gobernador del Estado, al fiscal general de la República y al presidente de la República sobre lo que se haya encontrado de fortalezas y debilidades de la Fiscalía.
porque el trabajo institucional de la Fiscalía no es aislado, no es autónomo e independiente de todo el esfuerzo institucional que sucede en las otras áreas de nuestro propio orden de gobierno local, porque tenemos el orden de gobierno municipal, el orden de gobierno federal y el orden de gobierno intergubernamental, por lo menos, a tener en consideración. De tal forma que acabar con la impunidad tiene que ser un objetivo institucional a conseguirse en conjunto. Porque no solamente acabar con la impunidad y poder ejercer la acción penal ante los tribunales locales y federales, según el caso, sino además previamente haber agotado los mecanismos alternativos de solución de controversias, que es un trabajo que existe al interior de la Fiscalía. Aproximadamente el 20%, según el último informe disponible en la página web de la Fiscalía, el último informe disponible del titular de la Fiscalía, que es el del año 2019, el 20% aproximadamente, un poquito más, de los asuntos que llegaban a la Fiscalía se resolvían a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, con la justicia alternativa, que está prevista después de esta reforma de 2008 y que tiene vigencia en todo el país a partir de 2016. Pero que en México fue uno de los estados pioneros, Oaxaca fue uno de los estados pioneros en la implantación del nuevo proceso penal acusatorio y juicios orales. Porque esto se inició desde el año 2007 en la región del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo. Entonces, este esfuerzo institucional tiene que ser mantenido, evaluado, fortalecido en colaboración y coordinación intergubernamental. Solo de esa manera se podrá reducir el porcentaje de criminalidad que tenemos en el Estado, que estamos abajo de la media nacional. Estamos un poco, o a lo mejor un poquito bastante abajo de la media nacional en la comisión de delitos y en la persecución y castigo de los delitos. Pero tenemos que estar mejor. Todo aquello que no se cuantifica no puede ser evaluado. Y uno de los aspectos que hay que reconocer al fiscal que acaba de dejar esta responsabilidad es que puso un énfasis en la estadística institucional. No solamente hay un área de informática y estadística, sino que además los informes del fiscal son muy amplios en datos numéricos. Yo tendría otra forma de organizar esos datos para sacarles mayor jugo, y es algo que desde luego haría yo si tuviese esta responsabilidad. Pero el trabajo ya está iniciado, solamente habrá que continuarlo, habrá que fortalecerlo, habrá que perfeccionarlo y habrá que sacar mayor provecho. Estos datos de estadística sobre el trabajo de la Fiscalía, que he estudiado con mucho cuidado para preparar mi proyecto de trabajo como lo solicita la convocatoria, me ha puesto de lleno, no solo frente a la estructura organizacional de la Fiscalía, al nombre y apellido de cada uno de los responsables de las diferentes áreas de la Fiscalía, sino además permite detectar, cuantificando, ¿sí?, la perspectiva, la tendencia que trae la Comisión de Delitos, que trae las áreas geográficas del Estado con mayor incidencia delictiva,
y consecuentemente aquellos puntos donde hay que poner el énfasis para cumplir con los objetivos que acaba de señalar. De ser electo, como seguramente ocurrirá dado su amplísimo currículum, no solo teórico, sino en el ejercicio de la función pública, uno de sus mayores retos sería recuperar la confianza y la credibilidad en la Fiscalía en general, pero de manera particular en la institución de buena fe del Ministerio Público, que hoy está en el ojo del huracán, como resultado precisamente de la impunidad, la complicidad y la corrupción. Es natural que toda aquella persona que sufre una agresión, que es víctima de un delito, es natural que busque que ese daño le sea reparado, le sea resarcido a su situación anterior lo más pronto posible. Y entonces la exigencia, las expectativas frente a la función del Ministerio Público por parte de quienes acuden en busca de justicia, es natural que sean expectativas muy altas. Y la Fiscalía tiene que estar a la altura de esas expectativas. Pero también hay que entender y hay que reconocer como ciudadanos, todos nosotros los ciudadanos, que hay una responsabilidad compartida. Por esto es que en una de las prioridades de mi proyecto de trabajo que habré de presentar el día de mañana, está el de realizar una amplia campaña institucional para formar una cultura de la legalidad en materia penal, una cultura ciudadana social, una pedagogía social que nos forme a todos en la responsabilidad jurídica frente a las cuestiones penales. Que sepamos que los ciudadanos, que los habitantes del estado de Oaxaca, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Es una responsabilidad compartida. No le podemos dejar toda la carga a la Fiscalía, sino que tenemos que compartir ese peso entre la sociedad civil organizada y la población en general, pero fundamentalmente las organizaciones de la sociedad civil, que se agrupa para resolver y enfrentar sus problemas colectivos, y las instituciones como la Fiscalía, cuya responsabilidad institucional corresponde la solución de ese tipo de problemas. Entonces, yo hago un llamado a la sociedad oaxaqueña en su conjunto para que en caso de que yo sea fiscal general del Estado, trabajemos unidos también, con responsabilidad compartida, para mejorar disminuyendo la incidencia delictiva en nuestro Estado. Pero eso solo lo podremos lograr con una sólida cultura de la legalidad en materia penal y de la responsabilidad ciudadana, cívica, ética que cada uno de nosotros tenemos. A mí me preocupó mucho cuando estuve revisando con detalle las cifras de los delitos de alto impacto que hay en nuestra entidad, que una de las cifras más altas es el de la violencia familiar. Y esto sucede en las familias oaxaqueñas. De tal manera que nuestra responsabilidad institucional como Fiscalía deberá tener un énfasis en el llamado a la responsabilidad al interior de la propia familia.
esas cifras que están en la estadística, que están en la página web de la Fiscalía. Son públicas, porque hay una obligación de transparencia y de rendición de cuentas que igualmente tenemos que continuar y que fortalecer. Hacer más didáctica la estadística que está en la página de la Fiscalía, para que la ciudadanía visite constantemente la página web de la Fiscalía y se entere de las cosas que le son útiles para su vida en colectividad, de manera armónica y sin incurrir en faltas que puedan ser constitutivas de delitos penales. Insisto, es la responsabilidad social compartida con la responsabilidad institucional que pretendo asumir. Doctor, es nuestra plena convicción que sin justicia no hay democracia. Y hoy más que nunca estamos urgidos en México de fortalecer, consolidar y perfeccionar la democracia para pasar de la simple democracia representativa a la democracia participativa y deliberativa. Y un ejercicio democrático ciudadano muy positivo, muy importante, muy trascendente, es el que da usted con su ejemplo de participación. En lo personal, le felicito, admiro y respeto su decisión, la apoyo y pues le agradezco la oportunidad de esta primicia, de esta exclusiva para el programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión con su servidor Alfredo Martínez de Aguilar. Muchas gracias de manera especial a ustedes, queridos amigos y amigas televidentes, y a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima. Muchas gracias.